Comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días. Esto es una prueba de audio. ¿Me podrían confirmar si me escuchan, por favor? Perfecto, me comentan que se escucha bien. Vamos a dar un par de minutos más para que se conecten todos nuestros compañeros. Ok, vamos a comenzar. Primero que nada, muy buenos días. Mi nombre es Joana Molina, soy el Product Manager de Total Ground en Cisco. Y el día de hoy les voy a hablar sobre los sistemas de protección contra descargas, ya sea descargas atmosféricas o a causa de un cortocircuito o cualquier tipo de descarga que conocemos, también las descargas estáticas. Para comenzar, vamos a ver algunos conceptos básicos que tenemos que recordar, puesto que vamos a estar viendo conforme vamos avanzando con este seminario. Primero que nada, ¿qué es la tierra física? La tierra física es todo el sistema de protección o seguridad que todas las instalaciones eléctricas deben de tener por norma. Sirve para proporcionar una trayectoria de conducción a las corrientes. Recordemos que las corrientes siempre buscan el camino más sencillo a la tierra. Es muy normal que nosotros cuando nos preguntan por la tierra física nos refiramos a la varilla que normalmente todos conocemos, pero realmente
concepto es erróneo. La tierra física es todo el sistema que lo compone, desde el electrodo o varilla que conocemos comúnmente, el cable, las barras de distribución, etc. Eso es lo que viene siendo una tierra física, todo el sistema de protección o seguridad. Pararrayos. El pararrayos es un elemento cuyo objetivo es atraer un rayo para conducir la descarga hacia tierra. No es más que la punta. Todos los pararrayos, independientemente de qué tipo de pararrayos sean, se van a componer de tres componentes básicos: la punta captadora, el cable de bajada y el electrodo de descarga. El electrodo es la pieza metálica enterrada en el suelo. Puede tener fines diversos y este puede ser natural o artificial. Ahora sí, la varilla que normalmente todos conocemos, esa que tenemos allá afuera en nuestra casa y que CFE nos obliga a tener, eso es un electrodo. Ojo, el electrodo puede ser natural o artificial. Cuando nos referimos a electrodos naturales, no quiere decir que nacieron de una planta, que los tuvimos que regar, los plantamos o vienen de la tierra, para nada. Los electrodos naturales son aquellas piezas metálicas enterradas en el suelo que ya se encontraban en la zona cuando llegamos a instalar nuestro sistema de tierra física. Un ejemplo de electrodo natural pudiese ser los castillos de una casa, o también pudiese ser la tubería de cobre, esta siempre y cuando no sea de gas. Masa. La masa es un sinónimo de electrodo natural, así es como normalmente lo conocemos, y son aquellos cuerpos metálicos enterrados que ya se encontraban instalados en la zona para otro uso. Realmente su función principal no va a ser la disipación de corriente, sin embargo la podemos utilizar para esto. La podemos utilizar para bajar los niveles de resistencia de nuestro sistema, etc. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda con los conceptos básicos? ¿Ok? Me comentan que no hay dudas. Vamos a continuar. Aquí tenemos algunos ejemplos de los conceptos que vimos anteriormente. Los electrodos. Tenemos los electrodos artificiales que podemos ver aquí. Son las varillas de acero con recubrimiento, los electrodos químicos, los reiletes o el electrodo tipo triodo. Las varillas de acero con recubrimiento, si bien son las que mejor conocemos, las más comunes, no siempre son las más adecuadas. ¿Por qué? Generalmente no hacemos una correcta instalación de ellas. Para que puedan cumplir con la norma, las varillas deben de tener como mínimo un largo de 3 metros y un diámetro de 5 octavos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para nosotros es muy complicado hacer la excavación de 3 metros. Hacemos tal vez una excavación de 1 metro y de ahí empezamos a clavarla en el suelo con un marro o un martillo. Esta práctica es totalmente incorrecta. Lo único que hace es dañarnos nuestro electrodo, desprendiendo el recubrimiento de cobre, lo que lo va a hacer más susceptible a la corrosión. Al cabo de un tiempo, esta se va a sulfatar y los niveles de resistencia van a subir, y en peores casos, pues la corrosión va a ser tanta que rompa la varilla. También se daña doblándose e incluso puede llegar a romperse. Si bien las varillas son un buen electrodo, no es el que más recomendamos. ¿Por qué? Porque tiene todas estas desventajas, empezando por la incorrecta instalación que hacemos con ellas. Otra, este tipo de electrodos tiene únicamente 1 año de garantía contra defectos de fábrica y debe de llevar mantenimiento para revisar que siga cumpliendo con los valores de resistencia que están dentro de la normativa. Después tenemos los electrodos convencionales tipo reiletes. Esta diferencia de la varilla ya nos obliga a realizar una mejor práctica con él. Es decir, la instalación ya se tiene que hacer el pozo de acuerdo a las dimensiones del reilete,
y pues ya nos lo estamos dañando. A su vez también tiene mayor cantidad de cobre en su sistema, por lo tanto el valor de la resistencia va a disminuir considerablemente. Cabe mencionar que este electrodo tiene un punto débil y viene siendo el pequeño mástil en el que se encuentran las aspas, ¿verdad? Las aspas son 100% de cobre, sin embargo este pequeño mástil sigue siendo, al igual que la varilla, de acero con recubrimiento, y al cabo de un tiempo también va a ser el punto más débil y por lo tanto el más propenso a la oxidación. Cabe mencionar que este tipo de electrodos tiene 3 años de garantía contra defectos de fábrica, y al igual que la varilla, pues se tiene que programar algún mantenimiento para revisar que sigamos cumpliendo con la norma. El electrodo químico, si bien es uno de los mejores que hay en el mercado, sin embargo, tiene un único defecto. Su defecto es que por ser una especie de tubo de 100% de cobre, es un tubo hueco con pequeños orificios, y se llena de una especie de electrolito o suero, por así decirlo. Va a mantener toda el área de descarga húmeda, por lo tanto el valor de nuestra resistencia va a ser bajo y va a ser más fácil que cumplamos con la norma. Sin embargo, al cabo de un tiempo hay que irlo a rellenar, por así decirlo. Por lo tanto, se deben de programar mantenimientos de forma rigurosa. Este tipo de electrodo es más común para empresas que van a tener un plan de mantenimiento en el que el día que se programe, ese día se va a hacer. Un ejemplo podría ser Pepsi. Por último, tenemos el electrodo tipo triodo o electrodo magnetoactivo. Honestamente es uno de mis favoritos porque su estructura está hecha de 100% de cobre. Estamos hablando de una especie de delta tubular que nos va a ayudar a bajar la resistencia en nuestro sistema. A su vez, en la parte posterior tiene este pequeño tubito que vemos de color negro. Este es un filtro LCR. Básicamente es un filtro que se compone de bobinas, resistencias y capacitores, pero va a funcionar similar a lo que viene siendo un diodo. Por lo tanto, va a permitir el paso de corriente en un solo sentido, evitando así el retorno de corrientes o cargas parásitas. A su vez, este se maneja únicamente en kits, y entre el kit viene lo que es un acoplador de impedancia que también nos ayuda a bajar la resistencia de nuestro sistema, y también incluye un saco de compuesto mejorado multisuelo. ¿Tenemos alguna duda con respecto a los electrodos? Excelente, si no hay dudas, vamos a continuar con los sistemas de pararrayos. Los sistemas de pararrayos pueden ser tres: pueden ser los sistemas pasivos, reactivos o activos. Vamos a explicar un poquito cada uno de ellos. Los sistemas pasivos son los primeros que se inventaron, aquellos que generalmente podríamos reconocer con Franklin y un cometa y electrocutándose, ¿verdad? Este sistema de pararrayos consiste en un montón de puntas macizas colocadas sobre la superficie de un edificio, muchos electrodos de cualquier tipo, generalmente varillas de acero, pero sobre todo una gran cantidad de cable de cobre desnudo. Este sistema, a simple vista, puede parecer el más económico, sin embargo, al final termina siendo uno de los más caros por la cantidad de cable requerido. Después tenemos los sistemas activos. Los sistemas activos generalmente son aquellos que van a repeler el 95% de los rayos y van a atraer el otro 5%. Este tipo de pararrayos se recomienda para zonas de alta incidencia en caída de rayos, pero que se encuentran dentro de una zona urbanizada, donde hay edificios, torres, casas, etc. En caso de querer colocar un sistema de
para rayos de alta incidencia en una zona aislada, se recomiendan los sistemas reactivos. Estos son aquellos que van a atraer por medio de lo que viene siendo el PDC, el avance de cebado, van a traer el rayo y lo van a descargar al electrodo. Este tipo de pararrayos, como les comentaba, se recomienda para zonas de alta incidencia en caída de rayos, pero que se encuentran aislados. Tenemos el más común, el dipolo corona, que podemos ver aquí. El dipolo corona es uno de los sistemas de pararrayos más eficientes y económicos en el mercado. Este tipo de pararrayos no tiene un radio de protección específico, tiene únicamente más bien tiene lo que es un ángulo de protección de 72 grados. Por lo tanto, su radio de protección va a depender básicamente de la altura en la que se coloque. Este tipo de pararrayos se recomienda generalmente para la protección de torres y la protección de áreas pequeñas o de radios pequeños. Si bien este tipo de pararrayos se puede colocar en lugares de alta y baja incidencia, aislados o urbanizados, pues es un tipo de pararrayos que, por ser el más económico, se recomienda en lugares de baja incidencia. Si nos puede funcionar en lugares de alta incidencia, sin embargo, habría que estarlo revisando después de cada evento para evitar que se haya dañado. Este tipo de pararrayos tiene únicamente un año de garantía contra efectos de fábrica. Sin embargo, tenemos clientes que cada año, cada 2 años, reemplazan el pararrayos, pero le son 100% fiel al dipolo corona. ¿Tenemos alguna duda con respecto a los sistemas de pararrayos? Ok, si no hay dudas, sí hay una duda, a ver. Dice, en los sistemas reactivos la atracción es por medio de ¿qué? Bueno, básicamente los sistemas reactivos tienen algo que se llama avance de cebado, también se les conoce como dispositivos PDC. Esto básicamente, un ejemplo que normalmente doy, tal vez es un poco gracioso, es que yo me imagino, para verlo un poco más gráfico, que está todas las nubes en la parte superior y va a haber una tormenta, ¿no? Se ve que va a llegar una tormenta. Entonces, cuando cae un rayo, esta punta está ionizando, entonces sale como una especie de bracito de su punta y atrae el rayo hacia ella. Es más o menos cómo funciona, dependiendo del avance de cebado de estas puntas y de la altura a la que se coloquen, va a ser el radio de protección que nos pueden ofrecer. ¿Ok? ¿Tenemos alguna otra duda? Ok, Carlos, realmente ahorita por medio del webinar no te puedo manejar precios. Sin embargo, al final les voy a proporcionar mi correo electrónico y con gusto puedo resolverles todas estas cuestiones. Recordemos que como distribuidores tenemos distintos descuentos, por así llamarlo. ¿Ok? Vamos a continuar con lo que vienen siendo las masas. Como bien les comentaba, las masas son aquellas estructuras metálicas enterradas en el suelo que su fin principal no es la descarga de corriente. Algunos ejemplos de masas pueden ser varillas o castillos de cimentación, las tuberías de agua metálicas. Ojo, no puede ser de gas. No puedes utilizar la tubería de gas como una masa. Esto es muy importante. Y también otro ejemplo podría ser el anclaje de una torre. Bueno, ¿qué es Total Ground? Total Ground es una empresa establecida en 1999 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Esta empresa es 100% mexicana.
Está dedicada a la investigación, fabricación, desarrollo e innovación de soluciones en la protección eléctrica. Syscom es uno de sus principales proveedores, por lo tanto manejamos los mejores precios en el mercado. Cabe mencionar que también damos todo lo que viene siendo la parte del soporte vía telefónica e incluso podríamos hacer soporte presencial. Manejamos todo lo que viene siendo las certificaciones. Estas certificaciones tienen valor curricular. Entonces, yo considero que Total Ground es una de las mejores marcas para ofrecer una solución de protección eléctrica, y Syscom pues es el principal proveedor de estas. Normativa. En un inicio les comentaba que las tierras físicas o los sistemas de tierras físicas son por normativa. Las normativas son las regularizaciones técnicas que establecen las especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación. ¿Qué es lo que sucede? Las normativas nos van a indicar cómo debe ser nuestro sistema de puesta a tierra y el resultado que debemos de obtener. Entre las cosas que nos indica la normativa, nos va a indicar el tipo de electrodo que debemos usar, el conductor y también lo que viene siendo los conectores. ¿Okay? ¿Qué tipos de regularizaciones manejamos? Está lo que viene siendo la norma. La norma siempre va a ser de uso imperativo y obligatorio. Tiene o nos va a marcar los requisitos mínimos con los que debemos de cumplir. En caso de no cumplir con estas normas, nos exponemos a cargos o multas. Está enfocado principalmente a la seguridad de las personas y esta se realiza por organismos de gobierno. Después tenemos los estándares. Estos nos ofrecen una mejor instalación, no es obligatorio, regularmente es mucho más exigente que las normas y tiene tendencias en el mercado. Es realizado generalmente por comités variados, gobiernos, empresarios e instalaciones. ¿A qué se refiere con tendencias en el mercado? Por ejemplo, nosotros compramos un equipo, no sé, una cámara, un radio, lo que sea. Probablemente nos pueda indicar, sería un estándar, que se requiere cumplir, nos indica que se requiere cumplir con cierto estándar, y el estándar nos dice, bueno, tienes que tener este tipo de aterrizaje con estos equipos, que se realice de cierta forma. Entonces habría que revisarlos. Hay varios estándares, puede ser nacionales e internacionales. La recomendación. Básicamente, la recomendación está enfocada en agilizar los procesos, se basa en la experiencia acumulada. Ofrecemos alternativas situacionales, una disculpa. Somos de menor jerarquía que una norma, un estándar. En caso de no cumplirla, pues realmente no nos vamos a someter a alguna multa, ¿verdad? Podemos tener tendencias en el mercado por pérdidas de garantía y es de carácter informal. ¿A qué se refiere que tener tendencias de marcas por pérdida de garantías? Bueno, resulta que nosotros, si hacemos la recomendación de un sistema, tratamos de que todo el sistema esté con la misma marca. Un ejemplo, Total Ground maneja en la mayoría de sus productos 10 años de garantía contra defectos de fábrica, siempre y cuando se siga con el manual de instalación. En el manual de instalación utilizamos únicamente equipos de la marca de Total Ground. En caso de no cumplirla, un ejemplo, que pongamos un sistema para rayos con una punta ajena a Total Ground, ocurre una descarga, nosotros hablamos, oye, mi garantía, esto, lo otro, van a decir, ¿sabes qué? Mi equipo no es el culpable, es este equipo de esta otra marca. Entonces, para evitar esas situaciones, pues tenemos tendencias en las marcas, o tratamos de recomendar un sistema que esté hecho al 100% con la misma marca. A veces es importante mencionar, a veces no se puede, y pues tendríamos que hacer ahí una combinación, siempre buscando la mejor solución.
En cuanto a las tierras físicas, existen diferentes regularizaciones de la forma que nos hablan de la forma de instalación y los materiales que debemos utilizar. Estas normas también nos van a indicar qué material podemos usar, los calibres de los conductores, la recomendación de uniones, si puede ser con conectores mecánicos, con soldadura exotérmica. Aquí nosotros, ay, benditos mexicanos, nosotros, me incluyo, ¿qué hacemos con una unión? No, hombre, cinta de aislar, con eso se arregla todo. No funciona así, eso no está dentro de la norma. También nos indican las distancias y separaciones entre los elementos que debemos de tener. Eso es muy importante. Entre electrodos se recomiendan mínimo 2 metros de distancia entre cada uno de ellos. Y sobre todo los resultados finales que se deben de obtener y cómo obtenerlos también nos marcan algunas restricciones. Vamos a hablar un poquitito sobre las normas que tenemos y cuáles nos van a afectar más. Entre las normas nacionales tenemos la NOM 001, C de 2012. Esta básicamente nos habla de las instalaciones eléctricas y cómo vamos a utilizarlas o cómo vamos a realizar el sistema de tierras. Cabe mencionar que la NOM nos indica, la NOM 001, que nuestro sistema no puede exceder de 25 ohms, el valor máximo, de nuestra resistencia en nuestro sistema de tierra física debe de ser de 25 ohms. La NOM 022, esta nos habla básicamente de la electricidad estática en los centros de trabajo, principalmente, en lugares donde vamos a almacenar productos químicos que son inflamables, etcétera. Esto nos habla de que debemos usar nuestros zapatos de seguridad, de que debemos descargarnos antes de entrar a ciertos lugares, las pulseras antiestáticas, etc. Y tenemos la NMXJ 549. Esta no es una norma, esta es meramente una recomendación a nivel nacional que nos habla de los sistemas de protección por las tormentas eléctricas. Nos especifica los materiales y los métodos de medición que debemos de utilizar. Por otro lado, tenemos los estándares internacionales o las normas internacionales. Está la NFPA 780, que es el estándar de la instalación de sistemas de protección atmosférica o sistemas de pararrayos. Está la EIA 607, que nos habla básicamente de los requerimientos mínimos para de tierra física y unión equipotencial para los centros de telecomunicaciones. Está la IE 142, nos habla de la tierra física en la industria y en los sistemas de poder. Y por último está la IEE 1100, que nos habla del sistema de tierra física en equipo eléctrico. Para resumir con las normas, está la NOM 001, que es una de las que más nos va a afectar a nosotros por ser una norma nacional. Esta nos indica que el valor máximo de la resistencia en nuestro sistema de tierra física debe de ser de 25 ohms. Es de carácter obligatorio. Su uso es obligatorio en cualquier instalación dentro de México, ya sea una instalación eléctrica, de telecomunicaciones, centro de datos, etc. Generalmente cumplir con ella no es tan costoso. ¿Por qué? Porque es la menos exigente de todas. En caso de no cumplir con esta norma, nos exponemos a altas multas. Honestamente, yo cuando empecé en el negocio, yo dije, nadie se preocupa por la tierra física, esto no es negocio. Pero no, hace un par de meses tal vez, estaba yo en mi lugar y me mandan a hablar. Me dicen, oye, tenemos a alguien de Secretaría del Trabajo aquí, ¿nos puedes apoyar? Ok, bajé medio asustada tal vez. ¿Qué pasó? Bueno, venían a revisar nuestros sistemas de tierras físicas y nuestros sistemas de pararrayos. Yo les estuve apoyando ahí un poquito con las ubicaciones, estuve presente en las revisiones, etcétera. Entonces sí pasa, sí hay unidades verificadoras, generalmente por Secretaría del Trabajo o por Protección Civil. Si las revisan, sí se exponen a multas. Después tenemos la NMXJ 549 ANSI 2005.
Esta pues es un poquito más exigente que la NOM. Esta es una recomendación nacional, aplica únicamente a México. Su uso es sugerido, como bien les decía, para el usuario final dentro de México. El costo es un poquito mayor al anterior porque es un poco más exigente, nos exige un valor máximo en nuestra resistencia de 10 ohms. A falta de cumplimiento, estamos exponiendo nuestro equipo a posible daño. Por último está la EIA-TIA 942, esta es la más exigente de todas. Esta es una recomendación pero a nivel internacional, pero tal vez aquí se vuelve un poco obligatorio también. ¿Por qué? Porque su uso es sugerido por fabricantes de equipo especializado de otra nación. ¿Qué es lo que pasa? Esta norma es a nivel internacional. Nosotros empezamos a comprar equipo, como bien les comentaba, cámaras, sistemas de redes, radios, etc. Y dentro de las especificaciones dice que para poder cumplir con la garantía se debe de cumplir con la TIA 942 en nuestro sistema de aterrizaje. En caso de no cumplirlo, pues podemos exponernos a una falta de garantía en caso de daño o a una posible falta de certificación. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda con respecto a las normas? Ok, si no hay ninguna duda, vamos a continuar. Generalmente hay 4 aplicaciones básicas para el sistema de puesta a tierra para los sistemas de aterrizaje. Estas 4 aplicaciones es el aterrizaje en potencia, el cero lógico, las masas y el sistema de pararrayos. Ok, si se fijan, podemos tener 3 de estas 4 aplicaciones pueden estar aterrizadas a neumoelectrodos siempre y cuando tengan su respectiva división por medio de un acoplador de impedancias que vemos en esta parte de aquí. Ok, lo que viene siendo el aterrizaje de masas, pues es básicamente el aterrizaje de tanques o motores. Lo que es el aterrizaje esterológico es uno de los más comunes que vemos todos los días, que básicamente es el aterrizaje de equipos para centros de datos o sites de comunicación, y los sistemas para potencia, que básicamente es para transformadores. ¿Okay? Tenemos el sistema de pararrayos. Si bien parece que el sistema de pararrayos es un sistema aislado, no se maneja así. No existe el término de tierra aislada. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente al final del día se unen por debajo, los electrodos se van a unir por debajo de la tierra por medio de un cable desnudo con algo que conocemos como unión equipotencial. Cabe mencionar que el pararrayos por norma debe de tener un electrodo dedicado únicamente a la descarga de rayos. No podemos conectar los pararrayos a este otro electrodo donde hay equipo conectado, ni tampoco podemos conectar equipo a este electrodo donde está el pararrayos. Generalmente el tipo de instalación que ustedes realicen va a depender del presupuesto y de qué tanto puedan excavar y el sistema que quieran utilizar. Porque este sistema, si se fijan, estamos utilizando un único electrodo, sin embargo estamos utilizando aproximadamente 5 acopladores de impedancia más las barras de distribución. Si se fijan,
Está el electrodo, el acoplador de impedancia, barras de distribución, y de esta se va a dividir a otros 3 acopladores de impedancia para dividir la potencia, el cero lógico y las masas. Entonces, tal vez pudiese parecer más económico, pero todo va a depender de las distancias que tengamos en cable. Recordemos que en su mayoría los sistemas de tierra física suelen irse la mayor parte del presupuesto en el cableado y no tanto en los componentes. ¿Ok? Vamos a continuar. Los pararrayos. El pararrayos se debe de instalar siempre 3 metros por encima del equipo o estructura más alto a proteger. Este básicamente se encarga de atraer y canalizar de forma segura la descarga de un rayo a tierra. ¿Por qué hago énfasis en que es un pararrayos? El pararrayos se debe instalar siempre 3 metros por encima del equipo o estructura a proteger más alto y se encarga de atraer y canalizar de forma segura la descarga de un rayo. Generalmente, a veces tenemos la confusión de un apartarrayos y hablan y preguntan por un apartarrayos, y los apartarrayos pues no los manejamos porque estos son de alta tensión y no es lo que se refieren. Cuando lo que queremos es canalizar de forma segura la descarga de un rayo, necesitamos un pararrayos. Este puede ser, recordemos, activo, pasivo, reactivo. ¿Okay? Por otro lado están los apartarrayos. Los apartarrayos son los dispositivos que se encuentran interconectados establemente con el sistema. Este se conecta entre línea y tierra, y su principal elemento activo son los varistores de óxido metálico. ¿Dónde hemos escuchado esto de varistores de óxido metálico? Ok, me informan que se escucha muy mal. ¿Me podría confirmar cómo se escucha el audio, por favor? Bueno, me dicen que se escucha como en los Transformers. A ver, vamos a moverle aquí para ver si se escucha mejor. Ok, ¿me podrían confirmar si se escucha mejor? Ok, dicen que sí se escucha mejor. Vamos a continuar, nos quedamos en donde habíamos escuchado esto de varistores de óxido metálico. Esto lo hemos escuchado mucho en lo que son los supresores de picos. Entonces, un apartarrayos funciona más similar que un supresor de picos que como un pararrayos. Entonces, hay que revisar bien qué es lo que queremos. En caso de querer un apartarrayos, pues estos son más difíciles de conseguir. Nosotros particularmente no los manejamos porque son para instalaciones de gran demanda o de alta media potencia, ¿verdad? Lo que les comentaba hace un rato, la clasificación. Están los sistemas pasivos, que se componen principalmente de puntas macizas, los sistemas reactivos, que son los sistemas de pararrayos PDC, y los sistemas activos, que son generalmente los de Total Ground. Vamos a hablar de cómo funciona cada uno de ellos. Los sistemas pasivos. Los sistemas pasivos son los primeros sistemas que se implementaron para la protección contra el rayo. Consta de un arreglo de puntas macizas y electrodos en el suelo, pero sobre todo mucho cableado de cobre desnudo. Básicamente la idea es formar un sistema tipo jaula de Faraday para que así el rayo nunca logre tocar la estructura del edificio.
Esto es bien común que se utilice sobre todo en Estados Unidos, que son algo tradicionalistas con estas cosas. Sin embargo, ya no es tan factible, ya tenemos sistemas que no requieren de tanta instalación, de tanto cableado, que aquí en México, ay no, que aquí en México no creo que sea buena idea tener tanto cableado de cobre desnudo ahí, cubriendo nuestros edificios o nuestras casas. Sin embargo, los manejamos, sí los podemos conseguir, los podemos calcular en caso de que se requiera, pues estamos aquí a la orden. No son los más recomendados debido a que su costo generalmente se eleva demasiado debido a la cantidad de cable. Para calcular estos sistemas es bastante difícil porque se calcula por medio del método de la esfera flotante. Suena algo extraño, pero básicamente consiste en imaginarte una esfera de mayor o menor tamaño dependiendo del nivel de protección que requiera tu edificio. Un ejemplo, un hospital es un nivel 1, por lo tanto vamos a imaginar una esfera de menor tamaño, la vamos a rodar por toda la superficie de nuestro edificio y cada que toque cierto punto, ahí vamos a colocar una punta y en la parte de abajo vamos a colocar un electrodo y vamos a hacer una especie de malla, ¿verdad? Si hablamos de un lugar, no sé, a lo mejor un teatro donde no hay muchas funciones, no va mucha gente, pues a lo mejor sería un nivel 2, un nivel 3, la esfera que vamos a imaginar es más grande, va a ser menor cantidad de puntas, menor cantidad de electrodos, sin embargo, dependiendo del tamaño, pues va a ser la cantidad de cable, que es, como les comento, es donde se va la mayor parte del presupuesto. Los sistemas reactivos. Los pararrayos con dispositivos de cebado o pararrayos PDC emiten un trazador ascendente continuo que proporciona al rayo un camino seguro a tierra, protegiendo personas y estructuras dentro de su radio de protección o de actuación. Esto que les digo del trazador ascendente es lo que en un principio les comentaba, es como una especie de manita o bracito que sale de la punta del pararrayos para atraer el rayo. Yo nunca lo he visto personalmente, pero hay quienes me han llegado a comentar que sí se ve una especie de chispa, como si saliera un rayito de abajo hacia arriba y chocara con el otro rayo y por eso lo atrae hacia él. Cuanto mayor sea su anticipación en la formación del trazador ascendente, mayor será la distancia a la que logre capturar el trazador descendente. Llámese trazador descendente el rayo que va de nube a tierra y trazador ascendente al rayo que va de tierra a nube. La anticipación generalmente es el avance de cebado y por norma se manejan únicamente 4 independientemente de que con las pruebas el sistema para rayos nos dé más. Estos avances de cebado siempre van a ser de 15, 30, 45 y 60 microsegundos. Los sistemas activos. Los sistemas activos básicamente son únicamente de total ground. Estos sistemas se enfocan en generar un sistema desfavorable o un ambiente desfavorable para la caída de rayos más comunes de nube en suelo. Les comento, existen muchos tipos de rayos, están los que son de nube a nube, los que son de nube a tierra o los que son de tierra a nube. Llámese los que son de nube a tierra, rayos descendentes y los que son de tierra a nube, rayos ascendentes. Cabe mencionar que los rayos ascendentes no son muy comunes ni tampoco nos van a perjudicar mucho a nosotros, ¿verdad? Sin embargo, los rayos descendentes, estos son de los que nos vamos a preocupar. De estos hay dos tipos, los negativos y los positivos. ¿Cómo podemos saber cuál es cuál? Bueno, el 95% de la caída de rayos son descendentes negativos. ¿Cómo es que se forman? Pues básicamente está la nube, en la parte inferior de la nube estamos cargados por, carga negativa y en la parte superior carga positiva. La Tierra a su vez está a la inversa. Tenemos la carga positiva en la parte superior y la carga negativa en la parte inferior. ¿Qué es lo que pasa? Positivo con negativo se atraen. ¿Qué es lo que hacen los sistemas de total ground? Básicamente, gracias a
gracias a lo que viene siendo la acción del electrodo, los sistemas de total ground son únicamente con electrodos magnetoactivos. Estos traen una brújula y un nivel en todos los kits. ¿Por qué se debe colocar totalmente vertical con una de sus puntas orientada hacia el norte? Debido a esta orientación y la posición completamente vertical, los sistemas de total ground dominan la polaridad de las cargas existentes en la Tierra, manteniendo así las cargas negativas en la superficie. Es decir, vamos a invertir la polaridad de la Tierra y ¿qué es lo que va a pasar? Negativo con negativo se van a repeler. Sin embargo, el otro 5% de rayos, que vienen siendo los rayos descendentes positivos, pues van a caer. Sin embargo, pues vamos a tener nuestra punta captadora para así poderlos disipar, poderlos descargar a tierra y así disiparlos. Recuerden, los sistemas activos se recomiendan para lugares de alta incidencia o baja también, con un radio de protección específico. Estos sí tienen un radio de protección específico, pero debe de estar dentro de una zona urbanizada. El mercado de las tierras físicas. Recordemos, todas las instalaciones eléctricas, equipos de telecomunicaciones, sistemas de automatización deben de contar con los equipos de protección. Todos los centros de datos, los PLCs, las líneas de producción, los racks, conmutadores, cámaras de videovigilancia, tableros, transformadores, plantas de emergencia deben de contar con un sistema de tierra física. Siempre que compremos todos estos equipos, debemos de estar conscientes que tenemos que poner una solución de protección. ¿Por qué? Bueno, básicamente, nuestras garantías pueden depender de esto. Eso es una. Muchas veces también nosotros como instaladores, o ustedes como instaladores, mejor dicho, contratan lo que vienen siendo seguros. Y estos seguros les van a exigir también que tengan los sistemas de protección adecuados para poder hacer válidos en caso de alguna emergencia, ¿no? Cada que nosotros instalamos o vendemos un equipo de cualquier tipo, sean cámaras, transformadores, centros de datos, radios, lo que ustedes quieran, todos los equipos que nosotros manejamos siempre, podemos recomendar las soluciones de Total Ground y no solo podemos, debemos de hacerlo. Por lo que les comentaba, de esto pueden depender nuestras garantías. Cada transformador debe de ir aterrizado. Cada cámara de videovigilancia debe de contar con un sistema de cargas físicas, supresores de picos y en caso de estar de forma exterior, también deberían de contar con un sistema de pararrayos. Todos los centros de datos deben de estar aterrizados, contar con supresores de picos, UPS, equipo de monitoreo y control. Aquí les voy a contar una anécdota muy simpática, por así decirlo. A alguien se le dañó su equipo y llegó con garantía. Nosotros pues no podemos hacer válida la garantía porque no contaba con sistema de tierras físicas. Bueno, nosotros lo manejamos como sistemas de protección y esta persona nos dijo, sí lo tengo. ¿Dónde están? Bueno, tengo mi supresor de picos. ¿Y su tierra física? No tengo tierra física, con mi supresor de picos está bien. No, ingenieros, no, compañeros, no es así. Lo que viene siendo los supresores de picos sin tierra física no van a funcionar. Necesitan un lugar a donde poder drenar toda esa sobrecorriente. Los UPs requieren de tierra física también. Y al final del día el principal elemento de la protección son lo que viene siendo el sistema de tierras físicas. Es con lo que debemos de empezar. También manejamos todo lo que viene siendo los supresores de picos para tableros principales, tableros secundarios y supresores de picos o supresores de picos clase A o protectores de línea. Estos básicamente son los tomacorrientes con supresor. Voy a mencionar que un sistema completo debería de llevar todos los sistemas de protección, empezando por la tierra física, los supresores clase A, B y C y el sistema de pararrayos. Es muy importante comentarles que antes de colocar un sistema de pararrayos se debe de colocar el aterrizaje de los equipos.
Recuerden que en el 90% de los casos los equipos no se dañan por el impacto directo del rayo, sino que se dañan por la inducción. Y la forma correcta de poder deshacernos de esas sobrecorrientes o de esa inducción, pues es por medio de la tierra física. En los mismos proyectos con los que ya estamos trabajando, con los mismos clientes que ya estamos atendiendo todos los días, podemos ofrecer todos los equipos de Total Ground. Y es nuestro deber como integradores, como proveedores, proteger no solamente a nuestros equipos, sino también la vida o la integridad de nuestro usuario final o de nuestro cliente. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, sería todo por mi parte. Aquí les dejo mi correo electrónico. Si hay preguntas. Muy bien. Dice, ¿qué tierra física se recomienda para cámaras en poste? Aquí depende mucho de la... Las tierras físicas se recomiendan dependiendo de la cantidad o del consumo de amperaje que vamos a tener. Ese es uno. Y la otra es de dónde lo vamos a colocar. Recordemos que nuestro sistema va a ser revisado y debemos de cumplir con una norma. Probablemente nosotros vamos a aterrizar únicamente una cámara y a lo mejor con un electrodo convencional podría quedar perfectamente bien, pero a lo mejor esa cámara se encuentra en un lugar donde la resistividad del terreno es muy alta y a pesar de que no vamos a tener un gran consumo de amperaje, no podemos llegar a la norma. ¿Por qué? Pues porque no podemos controlar el terreno, ¿verdad? Se tendría que poner a lo mejor un electrodo de mayor capacidad que nos ayude a colocarlo. Generalmente para cámaras en poste, yo creo que se podría recomendar un VariGround, que es una especie de combinación entre varilla convencional y electrodo magnetoactivo Total Ground. También este es un electrodo con una capacidad máxima de 15 amperes, recomendada para aplicaciones de baja potencia o aplicaciones residenciales. Ok, Camilo nos pregunta, ¿existe alguna norma o especificación a tener en cuenta para centros de datos? Así es, pues todas las que mencionábamos anteriormente, principalmente por la NOM 001 para cumplir con la parte de la instalación eléctrica, pero una vez ya estamos con el aterrizaje, eso es por ser equipos más delicados, tenemos que cumplir con la IE o la TIA 942, que nos indica que el valor máximo de nuestra tierra física tiene que ser 3 ohms. A su vez, existen otras normas de cableado estructurado que nos van a hablar en cuanto a los calibres de cable recomendados. Generalmente para centros de datos se recomienda aterrizar los equipos con un cable calibre 3. Calibre de cable que se utiliza para las tierras físicas. Muy bien, Enrique. Básicamente, el calibre de cable depende un poquito también de la distancia que vayas a tener, pero muy normalmente podemos encontrar una tabla dentro de la NOM 001 para poder cumplir con los 10 años de garantía contra efectos de fábrica de los sistemas magnetoactivos de Total Ground. Se recomienda que el cable sea calibre 4 AWG del electrodo a la primera barra de distribución o al acoplador de impedancias. Una vez que ya llegas a la barra de distribución, ya puedes ir bajando
dependiendo de la distancia. Ojo, puedes ir bajando un poquito de calibre, a lo mejor utilizar un calibre 6. Como bien le comentaba anteriormente a Camilo, pues para centros de datos hay normas de cableado estructurado que nos indican los valores máximos, como les comento. Honestamente no estoy segura del dato, pero me parece que son para centros de datos calibre 6. Dice, ¿torres de qué altura mínima tiene que llevar pararrayos? Pues todas las torres deben de llevar su sistema de pararrayos, e incluso algunos que no son torres, que son solo mástil, debe de llevar su sistema desde que tiene 3 metros. Recuerden que los sistemas de pararrayos tienen que estar al menos 3 metros sobre el equipo de estructura más alta a proteger. Si hay árboles, si hay todo eso, hay que poner el pararrayos un poquito más arriba de la copa de los árboles. Eso sí, la altura máxima, Jesús, para un sistema de pararrayos, se podría decir que son 60 metros. No es que sea la máxima, sin embargo, a partir de esta altura comienzan a perder efectividad. Sí, buenos días. Dice, a ver, Beatriz, si el cliente nos proporciona su antecedente para el sistema de pararrayos, ¿cómo podríamos validar que sea correcto? ¿A qué te refieres con antecedente? Carlos, ¿cuántos metros se requiere excavar para la torre para aterrizar el rayo? Ok, creo que aquí te refieres a las dimensiones del pozo para colocar los electrodos de descarga, ¿no? Dependiendo del electrodo de descarga, hay una tablita que nos indica de qué tamaño debería ser el pozo. Un ejemplo, con el electrodo más pequeño, que es el TG45K, las dimensiones del pozo deben de ser de 40 por 40 con una profundidad de 90. Sin embargo, tenemos electrodos que manejamos bajo pedido que llegan hasta los 2500 amperes, y este tipo de electrodos pues sí tienen una altura de hasta 2 metros. Entonces, dependiendo del electrodo, te digo, manejamos una tabla que nos indica las dimensiones del pozo. Otra pregunta, si aterrizamos la fuente de poder de las cámaras, ¿con eso se protege todo el sistema? No, recordemos que hay distintos tipos de aterrizaje. Está lo que viene siendo el eléctrico, que es la tercera patita, por así decirlo, de nuestro tomacorrientes, y está el de las masas. Generalmente las cámaras también incluyen un tornillito que va a ser para aterrizar todo lo que viene siendo la carcasa. Entonces no es suficiente con aterrizar únicamente la fuente. Es importante también tener aterrizados todos los puntos que nos marcan que deben de ir a tierras físicas. Arturo, la presentación me la puedes pedir a mi correo electrónico que se muestra aquí, o bien también se sube para poderla descargar de aquí mismo de los webinars. Claro que sí, Carlos, sí manejamos algunos videos, a lo mejor no son los más prácticos, te pueden dar una idea, claro que sí, y si no, con mucho gusto también te puedes comunicar con nosotros al Departamento de Ingeniería aquí en Cisco y podemos aclararte todas tus dudas e incluso proporcionarte diagramas de instalación. Esta pregunta es muy interesante. Enrique nos pregunta, ¿qué se recomienda? ¿Cable desnudo o cable forrado para colocar pararrayos en una torre de telecomunicaciones? O de radiocomunicación, perdón. Muy bien, Enrique. La norma no nos va a mencionar si el cable va a ser desnudo o forrado.
Podemos utilizar cualquiera de los dos siempre y cuando utilicemos los aisladores correspondientes, se llaman aisladores de cable. ¿Qué es lo que sucede? No tenemos ninguna restricción en cuanto al tipo de cable, si es recubierto o desnudo. Sin embargo, sí tenemos una restricción con el calibre. Como mínimo, la norma te exige que el calibre del cable de bajada sea de 1.0. Sin embargo, como te comento, no menciona si desnudo o recubierto. Lo que sí es importante cuidar que no tenga contacto con la torre. Hay veces que es mucho más económico comprar el cable desnudo y un montón de aisladores que comprar ya el cable aislado. Generalmente las personas tendemos a decir, bueno, ya está aislado, lo puedo colocar con cinta de aislar pegado al tubo. Eso no es correcto. También se tienen que colocar los aisladores, pero pues no en distancias tan cortas. A lo mejor puedes utilizar mayor distancia, por lo tanto utilizar menor cantidad de aisladores. Muy bien, Beatriz. Si quieres, puedes con mucho gusto comunicarte conmigo, ya sea a mi correo o aquí al teléfono de Cisco, que te comuniquen al área de ingeniería o conmigo directamente y podemos revisar qué es lo que te proporcionó ya tu cliente. Lo revisamos y podemos hacer una recomendación en base a eso, o también podemos hacer una nueva recomendación con respecto a lo que nosotros vemos, ¿no? Más que nada. Jesús, sí manejamos equipos de mayor y menor costo, en cuanto a todo, ¿no? Pero es importante recordar que pues sacrificamos algo, no podemos tener la mejor protección con los equipos más económicos como varillas convencionales o electrodos convencionales. Entonces siempre tratamos de darle la mejor recomendación y pues también ajustarnos a su presupuesto, claro que sí. Me preguntan qué información se toma en cuenta para el diseño de un sistema. Básicamente tenemos que tomar en cuenta la ubicación del sistema para decidir si es un lugar de baja o alta incidencia y caída de rayos. Hay que tomar en cuenta también la resistividad del terreno y sobre todo el consumo que van a tener nuestros equipos. Pedro, se recomienda que nos dice apenas, en caso de instalar una tierra en un poste, el cable de bajada estaría dentro del poste, entonces se tiene que utilizar cable forrado para que no toque el poste metálico. Yo te recomendaría que el cable no fuera por dentro del poste. Generalmente la recomendación es que vaya por fuera del poste y que al menos los primeros 2 metros o los 2 metros más cercanos al suelo estén canalizados con tubería de PVC. Hasta aquí tenemos más preguntas, chicos, chicas, compañeros.
tenemos una pregunta. Dice, ¿cuánta incidencia de descarga soporta un sistema de pararrayos Tatagram? Bueno, deberíamos de revisar qué puntas, no todas las puntas son iguales, como te comento, manejamos los sistemas pasivos, activos y reactivos. Por ejemplo, el más común, que es el dipolo corona, comentaba en un principio, este no tiene un estudio que te garantice cierta cantidad de incidencias. Recuerda que con la naturaleza no se juega y no es siempre igual. ¿Qué es lo que pasa? Un dipolo corona te puede aguantar, no sé, a lo mejor 20, 100 impactos pequeños de rayo, o te puede aguantar únicamente un impacto de gran potencia. Como tal, no maneja un estudio, por lo tanto, es lo que te comentaba, se recomienda para zonas de baja incidencia por lo mismo. Y te comentaba, si bien funciona para lugares de alta incidencia, pues es necesario estarlo revisando exactamente por lo mismo. También maneja un año de garantía contra efectos de fabricación. Por otro lado, los sistemas activos te van a manejar 10 años de garantía, entonces es así como se maneja. Realmente nunca he visto que alguien hable y me diga, ¿sabes qué? Mi sistema activo ya no sirve. La única vez que he escuchado algo del sistema activo fue, necesito que me vendas la punta porque con la tormenta que hubo, fue un desastre natural muy grande, fue una tormenta, huracán, algo así, y arrancó la punta como tal de la torre. Sin embargo, la punta nunca se dañó, a pesar de que estaba en un lugar de alta incidencia. Ok, tenemos más preguntas. ¿A qué te refieres con protocolo? ¿Cómo puedo revisar qué protocolo seguir? Ok, ¿cómo comprobar que el pararrayos está funcionando? En casos de los dipolo corona es bien fácil porque dejan de funcionar cuando la corona, bueno, cuando el serpentín se daña, cuando deja de funcionar es porque del impacto literalmente se quiebra, entonces el serpentín tiende a verse chueco, se ve a simple vista. Es de esta forma como se ve, pues, que el pararrayos está funcionando. Ya dejó de funcionar, perdón. En cuanto a los sistemas activos, generalmente se programa una visita por fábrica para hacer la revisión. ¿Tenemos más dudas? Gracias, Francisco. Bueno, si no hay más dudas o comentarios, me pongo a sus órdenes. Les recuerdo, mi nombre es Joana Molina. Aquí tienen mi correo electrónico, cualquier cosa estoy a la orden. Espero que les haya sido de utilidad todo lo que vimos en el seminario web. Sobre todo que podamos crear un poquito de conciencia en cuanto a los sistemas de protección y que no se les haya hecho muy tedioso. Que tengan un excelente día. Hasta luego.